El amanecer se colaba por las ventanas del imponente edificio corporativo en pleno centro financiero de Madrid. Las primeras luces del día pintaban de oro los rascacielos mientras el resto de la ciudad aún dormía. Carmen Mendoza, una mujer boliviana de 50 años con manos ásperas y rostro cansado, limpiaba con esmero el escritorio de caoba de don Javier Santamaría. Sus dedos, cuarteados por años de productos químicos agresivos, pasaban el paño con movimientos precisos, casi rituales. 20 años limpiando el mismo escritorio, 20 años de promesas incumplidas, 20 años viendo cómo la vida pasaba del otro lado del cristal mientras la suya quedaba suspendida en un limbo de esperanzas postergadas. Carmen se detuvo un momento para mirar por el ventanal que daba a la Gran Vía. La ciudad apenas despertaba, mientras ella ya llevaba 3 horas de trabajo. Había salido de su pequeño cuarto en Lavapiés a las 4 de la madrugada para tomar el primer metro. El frío de la mañana madrileña se le había colado en los huesos. Ese frío que nunca terminaba de acostumbrarse después de haber nacido bajo el sol abrasador de Santa Cruz de la Sierra. En el reflejo del cristal, Carmen vio su propio rostro superpuesto a los edificios madrileños. Aquellas arrugas alrededor de los ojos, las marcas profundas en su frente, los labios que ya casi habían olvidado cómo sonreír con libertad. Nada de eso estaba cuando llegó a España con apenas 30 años, llena de esperanzas y el sueño de darle una vida mejor a su pequeña Lucía, que entonces tenía solo 4 años y quedó al cuidado de su madre en Santa Cruz. Recordaba perfectamente ese último abrazo en el aeropuerto, las manitas de su hija aferrándose a su cuello, el sabor salado de las lágrimas mezcladas. «Vuelvo pronto, mi Cholita», le había prometido. Una promesa que, como tantas otras en su vida, quedó enterrada bajo el peso de la necesidad y las circunstancias. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. 20 años. Su hija había crecido sin ella, conociendo a su madre solo por fotografías y videollamadas esporádicas cuando el saldo del teléfono lo permitía. 20 cumpleaños celebrados a distancia. 20 navidades conectadas solo por la voz entrecortada a través de una línea telefónica deficiente. «Mañana termino los papeles para tu contrato», le había dicho don Javier hace casi 2 décadas, cuando ella comenzó a trabajar como limpiadora en su mansión de La Moraleja. «Ten paciencia, Carmen, que los trámites son lentos en este país». Aquella frase se convirtió en un estribillo que Carmen escuchó mes tras mes, año tras año, mientras trabajaba sin descanso entre la casa familiar de don Javier y sus oficinas corporativas. Al principio lo creyó. Con el tiempo, aquella promesa se convirtió en una broma cruel que don Javier repetía ocasionalmente, sabiendo que la mantenía atada con hilos invisibles, pero más fuertes que cualquier cadena. Carmen limpió una lágrima furtiva y continuó con su tarea. El despacho de don Javier debía quedar impecable, como cada mañana. El suelo de mármol italiano brillaba como un espejo tras horas de rodillas fregando cada centímetro. Las estanterías de madera noble no mostraban ni una mota de polvo. Las plantas de interior, traídas especialmente de Brasil, resplandecían tras el cuidadoso riego y limpieza de sus hojas. Todo para que don Javier pudiera llegar a las 9 en punto y ni siquiera notar su trabajo, como quien no nota el aire que respira hasta que le falta. Carmen sacó del bolsillo de su delantal gastado la fotografía de Lucía en su graduación del instituto. La imagen, impresa en papel barato y ya desgastada de tanto manosearla, mostraba a una joven hermosa de 24 años, con los mismos ojos oscuros y decididos que Carmen tenía cuando llegó a España. Ahora Lucía estudiaba medicina en la Universidad de Santa Cruz. El primer médico de la familia, pensaba Carmen con orgullo doloroso. Cada euro que lograba ahorrar, esquivando las deducciones arbitrarias que don Javier aplicaba a su salario, iba directo a Bolivia para los estudios de su hija. Nunca compraba ropa nueva, nunca iba al cine, nunca cenaba fuera. Su vida entera se había convertido en un canal para que el dinero fluyera hacia su hija, para que al menos ella tuviera la oportunidad que a Carmen le fue negada. El sonido de unas llaves y pasos firmes en el pasillo la sobresaltó. Guardó rápidamente la foto y retomó la limpieza con energía renovada. La puerta se abrió con un chirrido que Carmen había pedido arreglar varias veces,
pero que don Javier consideraba innecesario. Mientras abra, es suficiente, había dicho, con esa misma indiferencia que mostraba hacia cualquier cosa que no afectara directamente su comodidad. ¿Ya terminaste con mi oficina, Carmen? La voz cortante de don Javier interrumpió sus pensamientos. A sus 62 años, el empresario seguía manteniendo un porte distinguido y autoritario. Su cabello canoso, perfectamente peinado, y su traje hecho a medida de color azul marino, que seguramente costaba más que todo lo que Carmen ganaba en 3 meses, contrastaban dolorosamente con el uniforme gastado de ella, un simple vestido gris que había surcido tantas veces que era difícil determinar cuál era la tela original. «Sí, don Javier, ya está todo limpio», respondió ella, bajando la mirada como había aprendido a hacer durante todos estos años. Al principio, lo había intentado, mirarlo a los ojos, mantener su dignidad intacta, pero tras varios desplantes y comentarios humillantes, comprendió que la supervivencia en esta casa requería invisibilidad, ser vista lo menos posible, ser escuchada aún menos. Don Javier dejó su maletín de piel italiana sobre el escritorio sin mirarla, como si Carmen fuera parte del mobiliario. Sacó varios documentos y comenzó a revisarlos, ignorando completamente su presencia. Tras unos minutos de incómodo silencio, sin levantar la vista de sus papeles, habló. «Bien, hoy vendrán inversores importantes. No quiero verte por aquí durante la reunión», dijo mientras revisaba unos documentos sin mirarla directamente. Su voz tenía ese tono de quien está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamiento. «Ah, y hay que limpiar la casa para la cena de esta noche. Mi esposa quiere que llegues temprano. Hemos invitado al ministro y todo debe estar perfecto». Carmen apretó los labios, conteniendo las palabras que nunca se atrevería a pronunciar. Su jornada en las oficinas terminaba a las 9, pero debía trasladarse inmediatamente a la casa de los Santamaría para preparar todo para una cena que terminaría después de medianoche. Como siempre, don Javier no consideraba estos traslados ni las horas extra como parte de su trabajo. Para él, el tiempo de Carmen no valía nada. Era infinitamente disponible, como el agua que salía del grifo al abrirlo. «Don Javier», Carmen dudó, frotando sus manos nerviosamente, pero finalmente se armó de valor. Su madre enferma valía más que su miedo. «El mes pasado me dijo que me pagaría el sueldo completo esta vez. Mi madre está enferma y necesito enviar dinero a Bolivia para su operación». El cambio en la expresión de don Javier fue inmediato. Su rostro, hasta entonces indiferente, se tensó. Levantó la vista de los documentos y la miró directamente, algo que rara vez hacía. Sus ojos grises, fríos como el acero, se clavaron en ella con irritación apenas contenida. «Carmen, ya hablamos de esto. Te estoy haciendo un favor dándote trabajo sin papeles. ¿Sabes cuántos bolivianos estarían agradecidos de estar en tu lugar?» Su tono era condescendiente, como quien explica algo obvio a un niño particularmente obtuso. «Además, te adelanté para arreglar tu habitación en Lavapiés el mes pasado». Carmen sintió que algo dentro de ella se rompía un poco más. El favor de don Javier consistía en pagarle menos de la mitad de lo que correspondía legalmente, sin contrato, sin seguridad social, sin derecho a vacaciones ni a baja por enfermedad. En cuanto al adelanto, recordó los miserables 200 euros para reparar una gotera en el diminuto apartamento que compartía con otras 2 mujeres latinas en uno de los barrios más humildes de Madrid. Un apartamento por el que pagaba un alquiler desproporcionado debido a su situación irregular, donde dormía en un colchón en el suelo porque no había espacio para una cama. «Pero don Javier, eso era parte de mi sueldo de marzo, y ahora estamos en mayo», intentó explicar, consciente de que cada palabra era un riesgo. «Mi madre necesita una operación urgente. Son más de 5.000 euros». Don Javier dejó escapar una risa seca, desprovista de humor. «¿Estás llevando la cuenta, Carmen?» La sonrisa que se formó en sus labios no llegó a sus ojos, que permanecieron fríos y calculadores. «Deberías estar agradecida. ¿Cuántas personas crees que contratarían a una mujer sin papeles durante 20 años? Te he protegido. Te he dado un techo. ¿Y así es como me lo agradeces? ¿Llevando cuentas como si fueras mi contable?» Carmen sintió el calor de la vergüenza y la indignación subiendo por su cuello, pero bajó la mirada nuevamente.
No podía arriesgarse a perder este trabajo, por indigno que fuera. La vida de su madre dependía de ello. Lo siento, don Javier. No quise ser desagradecida, murmuró, odiándose por cada palabra que salía de su boca, por la sumisión que había aprendido a mostrar como mecanismo de supervivencia. Así me gusta, respondió él, volviendo su atención a los documentos, dando por zanjada la conversación. Ahora, si has terminado aquí, hay mucho que hacer en la planta baja. Pilar me dijo que hay manchas en el suelo del vestíbulo. Carmen guardó silencio. Las palabras 20 años resonaron en su cabeza como una sentencia. 20 años limpiando, cocinando, cuidando a los hijos de don Javier, que ahora eran adultos y la trataban con la misma displicencia que su padre. 20 años enviando remesas insuficientes a Bolivia. 20 años escuchando la misma promesa: pronto arreglaremos tus papeles. 20 años de vida robada. Recogió sus productos de limpieza con movimientos mecánicos y salió del despacho sin hacer ruido. Una habilidad perfeccionada tras años de intentar ser invisible. Sus zapatillas viejas, con las suelas ya casi desprendidas, no hacían ruido sobre el lustroso suelo. A veces se preguntaba si don Javier notaría su ausencia si un día simplemente no apareciera. Probablemente solo cuando la mugre comenzara a acumularse o no hubiera nadie para prepararle el café exactamente a su gusto. Al salir del despacho, Carmen se cruzó con Pilar, una ecuatoriana de unos 30 años que trabajaba en la cafetería del edificio. A diferencia de Carmen, Pilar tenía un carácter vivaz y una sonrisa fácil que ni siquiera años de trabajo precario habían logrado borrar. Intercambiaron miradas de complicidad. Pilar llevaba solo 5 años en España, pero ya había aprendido a reconocer la explotación disfrazada de oportunidad. ¿Otra vez con descuentos?, susurró Pilar cuando estuvieron lejos de oídos indiscretos, apoyándose en su carrito de servicio. Sus ojos, delineados con un maquillaje discreto que se aplicaba cuidadosamente cada mañana como pequeño acto de resistencia, mostraban preocupación genuina. Carmen asintió con resignación, apretando el mango del carrito de limpieza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mi madre necesita una operación urgente. No sé cómo voy a conseguir el dinero. Ese hombre es un demonio con corbata, murmuró Pilar, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que nadie las escuchaba. A diferencia de Carmen, Pilar no había aprendido a bajar la voz o la mirada. A veces, esa rebeldía le costaba reprimendas, pero ella se negaba a ser doblegada. Mi prima Emilia trabaja en una asociación que ayuda a inmigrantes. Podrían asesorarte sobre tus derechos, Carmen. No puedes seguir tratándote así después de 20 años. Carmen negó con la cabeza, con ese gesto cansado de quien ha considerado todas las opciones y no ha encontrado salida. No puedo arriesgarme, Pilar. Si don Javier se entera de que estoy buscando ayuda legal, me despedirá en el acto. ¿Y quién va a contratar a una mujer de 50 años sin papeles? No podría enviar nada a mi hija ni ayudar a mi madre. Pilar apretó su mano brevemente, un gesto de solidaridad entre mujeres que entendían perfectamente la precariedad compartida. Piénsalo, Carmen. No estás sola. Hay leyes, incluso para nosotras. Carmen intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Leyes. Las leyes en España eran como estrellas distantes para personas como ella. Podía verlas brillar en teoría, pero nunca sentir su calor en la práctica. Continuó su camino hacia el vestíbulo para ocuparse de las manchas mencionadas por don Javier. Mientras fregaba de rodillas el mármol importado de Italia, su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Con manos temblorosas y húmedas, lo sacó, temiendo malas noticias. Era un mensaje de Lucía. Mamá, la abuela empeoró mucho esta noche. Los médicos dicen que necesita la operación esta semana o su corazón no resistirá. ¿Pudiste hablar con tu jefe sobre el dinero? Estoy desesperada, no quiero perderla a ella también. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas inundaban los ojos de Carmen. El también en ese mensaje era un puñal. Lucía se había criado prácticamente sin madre, aunque Carmen trabajara cada día hasta la extenuación precisamente para darle un futuro. Había perdido a su madre en vida, y ahora temía perder a su abuela, la mujer que realmente la había criado. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El peso de la impotencia era asfixiante. 20 años de sacrificio,
20 años lejos de su hija, 20 años limpiando el polvo de una vida que nunca sería suya. Y ahora, cuando más necesitaba ayuda, solo recibía excusas y menosprecio. Con dedos temblorosos respondió: «Sigo intentándolo, mi Cholita. No pierdas la esperanza. Conseguiré el dinero, te lo prometo». Promesas, siempre promesas, como las que le había hecho don Javier a ella. Promesas que el viento se llevaba sin dejar rastro. Guardó el teléfono y continuó fregando, mezclando sus lágrimas silenciosas con el agua jabonosa. Los ejecutivos que pasaban a su lado la esquivaban como a un obstáculo, sin mirarla, sin notar su desesperación. Para ellos era tan invisible como el aire que respiraban, tan prescindible como los productos de limpieza que usaba. Aquella noche, mientras limpiaba los restos de la opulenta cena en la mansión de La Moraleja, observó desde la cocina el despliegue de lujo y abundancia. El ministro y su esposa, don Javier y doña Claudia, sus hijos ya adultos y sus respectivas parejas, todos disfrutando de manjares preparados por un chef privado. Langosta, foie gras, vinos de reserva que costaban cientos de euros la botella. El costo de esa sola cena habría pagado la operación de su madre y más. Mientras recogía los platos de postre, escuchó fragmentos de conversación sobre una casa en Marbella, un viaje a Bali, inversiones millonarias. El dinero fluía para ellos como el agua, mientras para ella cada céntimo era una lucha, cada euro una pequeña victoria. Cuando todos los invitados se marcharon y don Javier se retiró a su habitación, sin siquiera agradecerle por quedarse 3 horas extra, Carmen tomó una decisión que había estado formándose en su interior durante años, como una semilla plantada en terreno árido que finalmente encuentra la fuerza para brotar a través del asfalto. Era tiempo de exigir lo que le correspondía por derecho, por ella, por su madre moribunda, por su hija que había crecido sin su presencia. Ya no tenía nada que perder, excepto cadenas invisibles que, de todas formas, la estaban asfixiando. Lo que Carmen no sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Para bien o para mal, los 20 años de silencio estaban a punto de terminar. La historia de Carmen en España había comenzado en el verano caluroso de 2003, cuando la situación económica en Bolivia se volvió insostenible tras el fallecimiento de su esposo en un accidente en la mina donde trabajaba. Con apenas 30 años, viuda y con una niña pequeña que alimentar, Carmen se encontró frente a un callejón sin salida. Los ahorros se esfumaron en cuestión de meses. El trabajo como costurera en un pequeño taller apenas le daba para comprar alimentos básicos. Las deudas crecían como maleza en terreno fértil. Fue entonces cuando su comadre Esperanza, que ya llevaba 2 años viviendo en Madrid, le habló de las oportunidades para trabajar como empleada doméstica en España. «Aquí puedes ganar en un mes lo que allá ganarías en un año», le había dicho por teléfono, con la voz distorsionada por la distancia pero cargada de convicción. «Las señoras pagan bien y si consigues papeles, puedes traer a la niña después». Carmen pasó noches enteras sin dormir, debatiéndose entre la necesidad económica y el dolor desgarrador de separarse de su hija. Lucía acababa de cumplir 4 años, una edad en que las pesadillas nocturnas aún la hacían correr a la cama de su madre, en que cada raspón requería un beso mágico para sanar, en que sus ojos curiosos descubrían el mundo con asombro renovado cada día. ¿Quién la abrazará cuando tenga miedo?, se preguntaba Carmen en la oscuridad de su habitación, mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. ¿Quién le contará cuentos antes de dormir? ¿Quién celebrará sus pequeños logros diarios? Pero la realidad era implacable. El dinero no alcanzaba. El futuro en Bolivia se veía cada vez más oscuro. Y su madre, doña Rosario, aunque mayor, estaba dispuesta a cuidar de la niña. «Vete tranquila, hija», le había dicho la anciana con esa sabiduría que solo dan los años. «La criaré como te crié a ti, y el sacrificio que haces hoy dará frutos mañana». Con el corazón partido pero convencida de que era la única manera de ofrecerle un futuro a su pequeña, Carmen vendió lo poco que tenía: un televisor viejo, algunas joyas heredadas de su abuela, la máquina de coser que había sido su herramienta de trabajo.
Con ese dinero y un préstamo que le concedió un tío a intereses abusivos, compró un boleto de avión con visa de turista para Madrid. La despedida en el aeropuerto de Santa Cruz fue un desgarro que Carmen llevaría para siempre en el alma. Lucía, con su vestido azul de volantes y sus trenzas adornadas con cintas coloridas, no entendía por qué su mamá se iba. «¿Por qué no puedo ir contigo?», preguntaba entre sollozos, aferrándose a las piernas de Carmen con la fuerza desesperada de quien intuye una separación mayor de lo que puede comprender. «Volveré pronto, mi cholita», le había prometido Carmen, arrodillándose para quedar a su altura y mirándola a los ojos, esos ojos idénticos a los suyos. «Mamá va a trabajar en un país lejano para que tú puedas tener todo lo que mereces. Te llamaré todos los días. Y cuando menos lo esperes, estaremos juntas de nuevo». Era una promesa que ella misma necesitaba creer. Un ancla a la que aferrarse mientras el avión despegaba, llevándola lejos de todo lo que amaba, hacia un país del que solo conocía lo que había visto en telenovelas y postales turísticas. La realidad que encontró en España distaba mucho de lo prometido. Madrid en agosto era un horno, con temperaturas que sobrepasaban los 40 grados. El vuelo había aterrizado en Barajas a mediodía, y el impacto del calor seco la golpeó como una bofetada al salir del aeropuerto. Esperanza, que había prometido recogerla, nunca apareció. Solo más tarde, Carmen descubriría que su comadre había sido deportada una semana antes, tras una redada en el restaurante donde trabajaba sin papeles. Con un español básico aprendido a toda prisa antes de viajar, Carmen se las arregló para llegar hasta Usera, el barrio donde Esperanza le había dicho que vivían muchos latinoamericanos. Allí, desorientada y con el cansancio del viaje pesando sobre sus hombros, comenzó a preguntar en tiendas y locutorios hasta que dio con una paisana boliviana que, apiadándose de su situación, le ofreció un rincón en el piso que compartía con otras 7 personas. Durante 3 meses, Carmen durmió en el suelo de ese apartamento minúsculo, pagando un alquiler abusivo por un colchón inflable y un rincón donde guardar su maleta. 8 personas compartiendo un baño, haciendo turnos para cocinar en una cocina del tamaño de un armario pequeño. La intimidad era un lujo inexistente. Las llamadas a Bolivia para hablar con Lucía tenían que hacerse en susurros desde el pasillo para no molestar a quien intentaba dormir a deshoras, agotado tras jornadas interminables de trabajo. El dinero que había traído se esfumó rápidamente. La visa de turista estaba a punto de expirar, convirtiéndola oficialmente en una sin papeles, una irregular, un fantasma en el sistema. Los trabajos que encontraba eran esporádicos, limpiezas por horas, cuidado de ancianos algunos días, reemplazos en cocinas de restaurantes donde el dueño no hacía preguntas, siempre que aceptara cobrar menos que los demás. La desesperación crecía día a día. Las llamadas a Bolivia se espaciaban por falta de dinero. Lucía, al otro lado de la línea, comenzaba a mostrar el resentimiento silencioso de una niña que no entiende por qué su madre ya no está ahí para abrazarla. «¿Cuándo vuelves?», preguntaba siempre. Y Carmen, con un nudo en la garganta, repetía la misma respuesta vacía: «Pronto, mi cholita, muy pronto». Fue entonces cuando todo parecía perdido, cuando la sombra del regreso a Bolivia con las manos vacías comenzaba a materializarse, que Esperanza volvió a aparecer en su vida. No físicamente, sino a través de una llamada telefónica. Había logrado entrar nuevamente a España por Portugal y estaba en Barcelona, pero conservaba contactos en Madrid. Uno de ellos era Claudia Santamaría, para quien había trabajado como niñera antes de ser deportada. «Los Santamaría necesitan a alguien que limpie y ayude con los niños», le explicó Esperanza. «Es una familia con dinero. Si consigues el trabajo, podrías vivir en su casa y ahorrar casi todo tu sueldo. El señor tiene contactos. Podría ayudarte con los papeles». La entrevista con Claudia, la esposa de don Javier, fue breve y pragmática. En la imponente mansión de La Moraleja, Carmen se sintió diminuta, fuera de lugar, con su ropa sencilla y sus zapatos gastados. Claudia, una mujer de unos 40 años, elegante y distante, la recibió en el jardín, como si no quisiera que pusiera un pie dentro de la casa hasta haber decidido si era adecuada. «Necesitamos a alguien que limpie, cocine y se ocupe de los niños cuando sea necesario», explicó Claudia, examinándola con ojo crítico,
como quien evalúa la calidad de un producto en un estante. El horario es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los domingos libres, excepto si hay algún evento especial. El sueldo es de 600 euros al mes, sin contrato por ahora. Cuando regularices tu situación, hablamos de mejoras. Para Carmen, desesperada y con deudas acumulándose tanto en España como en Bolivia, aquella oferta parecía un salvavidas lanzado en medio de un océano tormentoso. 600 euros mensuales, más de lo que había ganado en meses. Suficiente para enviar dinero a Lucía, para comenzar a pagar la deuda con su tío, incluso para ahorrar un poco. No tengo papeles, confesó Carmen, decidiendo ser honesta desde el principio. Mi visa de turista ya expiró. Claudia hizo un gesto desdeñoso con la mano, como espantando una mosca invisible. Eso no es problema, mi marido se encarga de esas cosas. Don Javier apareció más tarde ese mismo día, cuando Carmen ya había sido aprobada por Claudia y estaba recibiendo instrucciones sobre sus tareas. Alto, imponente, con esa seguridad que da el dinero y el poder, el empresario la miró brevemente antes de dirigirse a su esposa. ¿Es la nueva?, preguntó, como si Carmen no estuviera presente. ¿Ya le explicaste todo? Sí, pero dice que no tiene papeles, respondió Claudia. Don Javier entonces se dirigió directamente a Carmen, mostrando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te preocupes por eso. Tengo amigos en el ministerio. Te ayudaré con los papeles. Solo necesito que seas discreta y trabajadora. En esta casa valoramos la lealtad por encima de todo. Esas palabras, que entonces sonaron como una promesa de salvación, serían el inicio de una cadena de manipulaciones y abusos que se extendería durante 2 décadas. Pero Carmen, en su desesperación y con la imagen de Lucía como única motivación, solo vio una oportunidad. «Gracias, Señor, no les fallaré», respondió, sellando sin saberlo un pacto con quien se convertiría en su explotador. Los primeros años fueron duros, pero esperanzadores. Carmen trabajaba de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche, a veces incluso más, limpiando la mansión, cuidando a los 3 hijos de los Santamaría y cocinando para la familia. Vivía en una pequeña habitación en el área de servicio, un espacio austero, pero infinitamente mejor que el rincón en el piso compartido de Usera. Cada mes enviaba 400 euros a Bolivia, quedándose apenas con lo mínimo para sobrevivir. Algo para transporte los domingos, para comprar artículos de higiene personal, para alguna llamada extra a Bolivia cuando la nostalgia se hacía insoportable. Las noticias de Lucía eran su único consuelo. La niña crecía sana y estudiaba con excelentes calificaciones. «Es aplicada como tú, hija», le decía doña Rosario en sus conversaciones, siempre con un libro en las manos. Ocasionalmente, Carmen compraba algún pequeño lujo, un perfume barato, un par de zapatos nuevos cuando los viejos ya no tenían arreglo, alguna prenda para no vestir siempre el mismo uniforme en sus días libres. Estos pequeños placeres venían acompañados invariablemente de una punzada de culpa. Cada euro gastado en sí misma era un euro menos para Lucía. A los 3 años, cuando su situación parecía estabilizada y Carmen comenzaba a hacer planes para regularizar su situación y quizás, en un futuro no muy lejano, traer a Lucía a España, don Javier le hizo la propuesta que cambiaría el curso de su vida. «Carmen, estamos muy contentos con tu trabajo», le dijo una noche, después de una cena con invitados importantes. Estaban solos en la cocina, ella lavando los platos, él aparentemente buscando algo en la nevera. «Tanto que me gustaría ofrecerte algo más». «¿Algo más, señor?», preguntó Carmen, confundida pero esperanzada. «Además de la casa, podrías trabajar también en mis oficinas corporativas. El personal de limpieza que tenemos allí es incompetente. Necesito alguien de confianza, alguien que entienda la importancia de la discreción». Carmen sintió un peso en el estómago. Más trabajo significaba menos descanso, menos tiempo para ella. Pero antes de que pudiera responder, don Javier continuó. «Por supuesto, tu sueldo aumentaría. Y más importante aún, aceleraría el proceso para tus papeles. Tengo una reunión la próxima semana con un amigo del ministerio que puede agilizar todo». La mención de los papeles fue el anzuelo perfecto. La regularización significaba seguridad, dignidad, la posibilidad de traer a Lucía,
de salir de las sombras donde vivían los sin papeles. Significaba no tener que agachar la cabeza cuando veía a la policía en la calle, no tener que aceptar condiciones abusivas por miedo a ser denunciada, poder acceder a servicios básicos como la atención médica sin temor. ¿Cuánto aumentaría mi sueldo?, se atrevió a preguntar, calculando mentalmente cuánto más podría enviar a Bolivia. 150 euros más al mes, respondió don Javier con naturalidad, como si fuera una suma generosa. Y por supuesto, seguirías viviendo aquí, sin gastos de alojamiento ni comida. Carmen hizo un rápido cálculo mental. La carga de trabajo se duplicaría. Tendría que levantarse aún más temprano para llegar a las oficinas antes que nadie, limpiar allí durante horas, luego regresar a la mansión para continuar con sus tareas habituales. Todo por 150 euros adicionales, una cantidad que, dividida por las horas extra, resultaba en céntimos por cada hora de esfuerzo. Pero los papeles, esa promesa brillaba como un faro en la oscuridad. Acepto, dijo finalmente. ¿Cuándo podríamos empezar con los trámites para mi regularización? Don Javier sonrió, con esa sonrisa que Carmen aprendería a temer con el tiempo. Déjalo en mis manos. Primero veamos cómo te adaptas al nuevo trabajo. Y así comenzó el ciclo de promesas incumplidas. El mes que viene, después del verano, a principios de año, cuando pase la crisis económica, siempre había una razón para posponer los papeles. Siempre un nuevo horizonte temporal que se alejaba como un espejismo en el desierto. Es temporal, se repetía Carmen cada mañana al despertar a las 5 para llegar a tiempo a las oficinas. Pronto tendré mis papeles y podré buscar algo mejor. Pero los meses se convirtieron en años y las promesas seguían siendo solo eso. Promesas vacías, diseñadas para mantenerla atada, para explotar su vulnerabilidad y su miedo. La distancia con Lucía se fue haciendo más profunda, más dolorosa. Ya no era solo física, había comenzado a crecer una distancia emocional. En las llamadas telefónicas, cada vez más esporádicas debido al ritmo extenuante de trabajo, Carmen notaba cómo su hija se iba convirtiendo en una extraña. Sus intereses, sus miedos, sus sueños, todo eso ocurría a miles de kilómetros de distancia, sin que ella pudiera ser parte. «Mamá, saqué un sobresaliente en matemáticas», le contaba Lucía, y Carmen sentía un orgullo mezclado con un dolor punzante. No había estado allí para ayudarla con los deberes, para celebrar ese logro con un abrazo y un helado especial. «Mamá, tuve mi primera menstruación», le confió un día, y Carmen lloró durante horas después de colgar. Ese rito de paso tan importante, ese momento en que una madre suele estar presente para guiar, consolar y explicar, se había producido sin ella. Cada cumpleaños no celebrado juntas, cada Navidad separadas, cada momento importante perdido, era una herida más en el corazón de Carmen. Pero seguía adelante, aferrándose a la idea de que todo ese sacrificio tendría sentido cuando finalmente pudiera ofrecerle a Lucía un futuro mejor, cuando pudieran reunirse en España o cuando ella regresara a Bolivia con suficientes ahorros para establecer un negocio propio. Pilar entró en su vida como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La joven ecuatoriana, con su actitud desafiante y su sonrisa fácil, trabajaba en la cafetería del edificio corporativo donde Carmen limpiaba cada mañana. A diferencia de Carmen, Pilar no había aprendido a agachar la cabeza, a hacerse invisible. Hablaba alto, reía sin complejos, y cuando consideraba que algo era injusto, no dudaba en decirlo. «¿Por qué siempre llegas tan temprano?», le preguntó un día, mientras Carmen limpiaba las mesas de la cafetería antes de que abriera. «Te veo aquí todos los días a las 6 de la mañana, cuando tu turno no empieza hasta las 7. Carmen, sorprendida por el interés genuino, se encogió de hombros. «Don Javier quiere que todo esté perfecto antes de que llegue el personal. Y él siempre llega a las 8 en punto». Pilar frunció el ceño. «¿Y te paga esa hora extra?». La pregunta dejó a Carmen sin palabras. Nadie, en años, le había preguntado algo así. Nadie había cuestionado lo que para ella se había convertido en normal. Trabajar horas extras no remuneradas, estar disponible 24/7, aceptar deducciones arbitrarias de su salario por supuestos errores o roturas. «No le gusta que cuente las horas», respondió finalmente, con un hilo de voz.
Dice que debería estar agradecida por tener trabajo siendo, ya sabes, sin papeles. Pilar soltó un bufido indignado, típico de estos explotadores. Se aprovechan de nuestra situación. Nos hacen creer que nos hacen un favor, cuando en realidad somos nosotras quienes les hacemos el favor a ellos, trabajando por una miseria. A partir de ese día, Pilar se convirtió en la única persona con quien Carmen podía hablar sin filtros. Su amistad, forjada en los breves momentos en que coincidían en la cafetería o en los pasillos del edificio, era un pequeño oasis de honestidad en un desierto de apariencias y jerarquías rígidas. A diferencia de Carmen, Pilar no tenía miedo de hablar sobre derechos laborales, sobre la explotación sistemática de los inmigrantes indocumentados, sobre las leyes que, en teoría, protegían a todos los trabajadores independientemente de su situación administrativa. Nos explotan porque creen que no conocemos las leyes, pero hay maneras de protegernos, le explicaba durante sus breves encuentros en la cafetería del edificio. Mi prima Emilia trabaja en una asociación que ofrece asesoría legal gratuita a inmigrantes. Deberías hablar con ella. Fue Pilar quien le contó sobre otras mujeres que habían trabajado para don Javier antes que ella. Historias que sonaban demasiado familiares, promesas de regularización que nunca se concretaban, aumento gradual de responsabilidades sin el correspondiente aumento salarial, préstamos que luego se convertían en excusas para retener parte del sueldo. ¿Y por qué sigues aquí?, le preguntó Carmen un día, intrigada por la aparente contradicción entre el discurso rebelde de Pilar y su permanencia en un trabajo donde claramente se sentía explotada. La mirada de Pilar se ensombreció, perdiendo por un momento ese brillo desafiante que la caracterizaba. Por mi hijo Mateo. Tiene una enfermedad rara, una inmunodeficiencia. Los medicamentos son carísimos y aunque no tengo papeles, hay una ONG que me ayuda a conseguirlos a través de un programa especial. Pero tengo que estar en Madrid, cerca del hospital donde lo tratan. Don Javier sabe que estoy atada de manos. Aquella confesión cambió la perspectiva de Carmen. Había asumido que era la única atrapada en una situación imposible, la única que soportaba abusos por una causa mayor. Descubrir que Pilar, con toda su aparente fortaleza y rebeldía, también estaba encadenada por circunstancias que escapaban a su control, le hizo sentir menos sola, menos única en su sufrimiento. Carmen comenzó a ver su situación bajo una nueva luz. ¿Acaso don Javier seleccionaba deliberadamente a personas vulnerables? ¿Era su aparente generosidad al contratar sin papeles una máscara para la explotación sistemática? ¿Sabía exactamente qué botones presionar para mantener a cada empleado bajo control? La respuesta llegó una tarde de abril, cuando Carmen limpiaba el despacho privado de don Javier en su casa. Un despacho al que normalmente solo entraba cuando él no estaba, siguiendo instrucciones estrictas de no tocar ningún documento, de limitarse a quitar el polvo y pasar la aspiradora. Mientras limpiaba cuidadosamente los libreros, un cajón entreabierto del escritorio llamó su atención. No era su intención espiar, nunca se habría atrevido a revisar las pertenencias de don Javier intencionadamente. Pero al pasar cerca del escritorio para limpiar la lámpara, vio por pura casualidad una carpeta con nombres. Su propio nombre, Carmen Mendoza, junto a otros 10, todos latinoamericanos, todos empleados actuales o pasados de don Javier. Movida por una mezcla de curiosidad y presentimiento, miró sobre su hombro para asegurarse de que nadie venía y abrió la carpeta. Lo que encontró le heló la sangre. Eran cálculos detallados, lo que debería pagar a cada empleado según la ley española versus lo que realmente pagaba. La diferencia, multiplicada por años de trabajo, sumaba cientos de miles de euros. En su caso, el ahorro para don Javier superaba los 180.000 euros en estos 20 años. 20 años de trabajo prácticamente esclavo. Pero había más. Para cada empleado, don Javier mantenía un registro de lo que él llamaba puntos de presión. Información que podía usar para manipular, para asegurar obediencia y silencio. En su caso, había notas sobre su situación irregular, sobre las deudas que había contraído en Bolivia para viajar a España, sobre su absoluta dependencia económica. Y lo más perturbador de todo, junto a su nombre, una frase escrita con la inconfundible letra de don Javier: hija estudiando medicina, punto débil para presionar.
Carmen sintió náuseas. Don Javier no solo conocía su vulnerabilidad más profunda, su devoción total por Lucía, sino que la veía explícitamente como un punto de presión, una palanca para manipularla. Cada vez que había amenazado veladamente con denunciarla a inmigración, cada vez que había insinuado que sin su protección ella no podría enviar dinero a Bolivia, había estado jugando deliberadamente con su miedo más profundo, fallarle a su hija. Apenas tuvo tiempo de cerrar el cajón antes de que don Javier entrara al despacho. El empresario pareció sorprendido de encontrarla allí y su expresión se transformó rápidamente en irritación. «¿Qué haces aquí? Te dije que hoy no limpiaras esta habitación», espetó con inusual dureza, sus ojos recorriendo el escritorio como buscando señales de intrusión. «Perdone, don Javier. La señora Claudia me pidió que limpiara todas las habitaciones para la visita de mañana», mintió Carmen, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba el plumero y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la mirada baja, como siempre, para que él no notara el miedo y la rabia que bullían en su interior. «La próxima vez verifica conmigo antes de entrar a mi despacho», respondió él, su tono ligeramente más calmado, pero aún suspicaz. «Hay documentos confidenciales aquí. No me gustaría que hubiera malentendidos». La palabra malentendidos sonó como una amenaza velada. Carmen asintió, murmurando una disculpa, y salió del despacho tan rápido como pudo, sin parecer que huía. Una vez en el pasillo, tuvo que apoyarse contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Lo que había descubierto era monstruoso. No era solo ella, eran muchos, todos vulnerables, todos explotados sistemáticamente por un hombre que había convertido la miseria ajena en un negocio lucrativo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su pequeña habitación de servicio en la mansión, Carmen repasaba mentalmente lo que había visto: los nombres, las cifras, las notas crueles y calculadoras. ¿Qué podía hacer con esa información? ¿A quién podría acudir sin ponerse en riesgo? Si denunciaba a don Javier, ¿no estaría también exponiéndose a ser deportada? ¿Y si la deportaban? ¿Qué sería de Lucía y sus estudios de medicina? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos atormentados. Era un número de Bolivia que no reconoció inmediatamente. Con un presentimiento sombrío, contestó. «¿Señora Carmen Mendoza?», preguntó una voz formal, profesional, al otro lado de la línea. «Le llamo del Hospital Universitario de Santa Cruz. Soy el doctor Ramírez, cardiólogo». El corazón de Carmen dio un vuelco. «Sí, soy yo», respondió, incorporándose en la cama, súbitamente alerta. «¿Le ha pasado algo a mi madre? ¿A mi hija?» «Se trata de su madre, doña Rosario Mendoza», explicó el médico con tono grave. «Ha sufrido un infarto severo. La hemos estabilizado, pero su situación es crítica. Necesita una intervención quirúrgica urgente. Su hija Lucía nos dio su número para contactarla». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su madre, su pilar, la mujer que había criado a Lucía en su ausencia, estaba grave. ¿Qué tipo de intervención? ¿Cuánto costaría?, preguntó, yendo directamente al punto que más le preocupaba. «Un bypass coronario triple», respondió el médico. «Es una operación compleja pero necesaria en su caso. En cuanto al costo», hubo una pausa incómoda. «En el hospital público tendría que esperar meses, quizás demasiado tiempo, dado su estado. En una clínica privada, con todos los gastos, estaríamos hablando de aproximadamente 5.000 euros. 5.000 euros. Una suma imposible con sus escasos ahorros. Todo lo que había podido guardar en los últimos meses no llegaba ni a 1.000 euros, y eso después de enviar lo mínimo indispensable a Bolivia para los gastos de Lucía. «Entiendo», dijo finalmente, con un nudo en la garganta. «¿Puedo hablar con mi hija, por favor?». Hubo un ruido de fondo, murmullos, y luego la voz de Lucía, quebrada por el llanto. «Mamá, la abuela está muy mal. Los médicos dicen que necesita la operación urgentemente o no sobrevivirá. ¿Pudiste hablar con tu jefe sobre el dinero?». Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Hablaré mañana mismo con don Javier», prometió a su hija, intentando sonar más confiada de lo que se sentía. «No te preocupes, mi cholita. Conseguiré el dinero para la operación de la abuela. Te lo prometo». Al colgar,
Carmen se quedó mirando el techo de su habitación, donde la humedad había dibujado formas caprichosas a lo largo de los años. Una determinación nueva, nacida de la desesperación, pero también de la rabia por lo que había descubierto ese día, comenzó a formarse en su interior. Don Javier le debía mucho más de 5.000 euros, mucho más de lo que jamás podría pagarle, pero mañana le pediría exactamente esa cantidad. Y si se negaba, bueno, quizás era hora de que otras personas supieran lo que había en esa carpeta. La mañana siguiente, Carmen esperó pacientemente a que don Javier terminara sus llamadas antes de entrar en su despacho en las oficinas corporativas. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo lo diría. Incluso había anticipado posibles respuestas y objeciones. Con las manos temblorosas, pero la determinación renovada tras descubrir la verdad sobre su explotación, llamó suavemente a la puerta. «Adelante». La voz de don Javier sonaba distraída, ocupada en otros asuntos. Carmen entró, cerrando la puerta tras de sí. Don Javier levantó la vista de sus documentos, frunciendo ligeramente el ceño al ver que no era alguno de sus ejecutivos, sino la mujer que limpiaba su oficina a diario. «¿Qué ocurre, Carmen?» «Estoy ocupado». Su tono era impaciente, como si cada segundo que dedicaba a hablar con ella fuera un valioso recurso desperdiciado. «Disculpe la molestia, don Javier», comenzó Carmen, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. Mi madre está muy enferma en Bolivia. Ha sufrido un infarto y necesita una operación de corazón urgente». Don Javier la miró sin expresión, como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo y no una cuestión de vida o muerte. «Lo siento por tu madre, Carmen, pero no veo en qué me concierne eso a mí». Carmen respiró hondo, preparándose para lo que venía. «Necesito un adelanto de 5.000 euros, don Javier. Es una emergencia de vida o muerte. Le prometo que seguiré trabajando para devolverle cada céntimo». La expresión de don Javier cambió, pasando de la indiferencia a una mezcla de sorpresa e irritación. Se reclinó en su silla de cuero italiano, estudiándola como si de repente hubiera descubierto que su aspiradora podía hablar. «¿5.000 euros? ¿Te has vuelto loca, Carmen?» Su voz había adquirido un tono más duro, casi burlón. «Eso es casi un año de tu sueldo». «Lo sé, señor, pero mi madre morirá sin esa operación», insistió Carmen, las palabras saliendo atropelladas por la desesperación. «Llevo 20 años trabajando para usted. Nunca he pedido nada así antes. Nunca he faltado un día, ni siquiera cuando estuve enferma. Nunca me he quejado por las horas extra no pagadas. Solo le pido esta vez por la vida de mi madre». El empresario se reclinó aún más en su silla, observándola con una mezcla de fascinación y desdén, como quien estudia a un insecto particularmente molesto antes de aplastarlo. «Carmen, seamos realistas». Su tono era ahora falsamente razonable, el que usaría para explicar algo sencillo a alguien particularmente obtuso. «Ni siquiera tienes un contrato formal. ¿Cómo podría justificar ese adelanto ante contabilidad? Además, ¿qué garantía tengo de que no tomarás el dinero y desaparecerás? Pero usted me prometió regularizar mi situación hace años». La voz de Carmen se quebró, incapaz de contener la emoción. 20 años de promesas incumplidas, de dignidad pisoteada, de sueños postergados, se agolpaban en su garganta como un grito que llevaba demasiado tiempo contenido. Si tuviera papeles, podría pedir un préstamo bancario. No tendría que venir a suplicarle. La palabra suplicarle flotó entre ellos como una confesión involuntaria. Era exactamente lo que estaba haciendo: suplicar, cuando debería estar exigiendo lo que por derecho le correspondía. La expresión de don Javier se endureció, perdiendo toda pretensión de amabilidad o comprensión. Sus ojos se convirtieron en dos rendijas frías, calculadoras. «No me gusta tu tono, Carmen». Su voz había descendido a un susurro amenazante. «Te he hecho un favor manteniéndote todos estos años. ¿Sabes lo que pasaría si informara a las autoridades sobre tu situación irregular? Después de tanto tiempo, no sería solo una deportación. Podrías enfrentar cargos, prohibición de entrada en el espacio Schengen. Nunca podrías volver a Europa. Jamás volverías a ver a tu hija si ella decidiera venir aquí a estudiar o trabajar». La amenaza quedó flotando en el aire como un veneno invisible. Carmen sintió que las piernas le fallaban. El miedo,
Ese viejo conocido trepó por su espina dorsal como una araña helada. 20 años de vulnerabilidad explotada sistemáticamente se condensaban en ese momento, en esa amenaza apenas velada. «Don Javier, por favor, es mi madre». Fue todo lo que pudo decir. Su voz reducida a un hilo, la dignidad momentáneamente olvidada ante la perspectiva de perderlo todo. No solo su fuente de ingresos, sino la posibilidad misma de un futuro junto a su hija. Don Javier la miró durante un largo momento, como evaluando hasta qué punto podía presionarla antes de que se quebrara completamente. Finalmente, pareció tomar una decisión. Su rostro se relajó en una máscara de falsa comprensión. «Lo siento, Carmen, pero no puedo ayudarte», concluyó él, volviendo su atención a los documentos sobre su escritorio, dando por terminada la conversación. «Quizás podrías pedir un préstamo a algún compatriota tuyo. Ustedes los latinos siempre se están ayudando entre sí, ¿no?». El comentario, deliberadamente condescendiente y racista, fue la gota que colmó el vaso. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era debilidad lo que emergía de esa ruptura, sino una fuerza nueva, nacida de la desesperación y la rabia contenida durante demasiado tiempo. Sin embargo, sabía que ese no era el momento ni el lugar para la confrontación directa. No con todo en juego, no con la vida de su madre pendiendo de un hilo. Asintió silenciosamente, murmuró un «gracias por su tiempo», que sonó hueco incluso para sus propios oídos, y salió del despacho con la espalda recta y la cabeza alta, una pequeña victoria personal en un día de derrotas. El resto de la jornada transcurrió en una nebulosa de tareas automáticas. Limpió, ordenó, preparó café para reuniones a las que no estaba invitada, pero cuyo éxito dependía en parte de su trabajo invisible. Su cuerpo se movía por inercia, impulsado por 20 años de rutina, mientras su mente bullía con pensamientos y emociones contradictorias. Esa noche, mientras Carmen limpiaba los platos en la mansión de La Moraleja, recibió otro mensaje de Lucía. «Los médicos dicen que no pueden esperar más. Empezaron a preparar a la abuela para la operación. Confían en que enviaremos el dinero a tiempo. Te quiero, mamá». Con las manos sumergidas en agua jabonosa y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, Carmen sintió cómo una resolución firme cristalizaba en su interior. Había agotado todas las vías tradicionales, todas las súplicas y peticiones educadas. Don Javier le había cerrado todas las puertas, confiando en que su miedo y su situación de vulnerabilidad la mantendrían bajo control, como siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la vida de su madre estaba en juego. Y Carmen, la mujer que había sacrificado 20 años de su vida por el bienestar de otros, que había aceptado humillaciones diarias con tal de asegurar un futuro para su hija, que había renunciado a su propia felicidad y dignidad en aras de una promesa siempre postergada, tomó la decisión más difícil pero también más liberadora de su vida. Buscaría ayuda legal, confrontaría a don Javier con las pruebas de su explotación sistemática, exigiría lo que por derecho le correspondía, y lo haría aun sabiendo que eso significaba enfrentarse al hombre que tenía el poder de destruir la precaria vida que había construido en España. Aquella noche, después de terminar sus tareas en la mansión, Carmen no regresó a su pequeña habitación de servicio. En su lugar, tomó el autobús nocturno hasta Lavapiés, donde Pilar le había ofrecido quedarse en su pequeño apartamento. Necesitaba espacio para pensar, para planificar, para llorar sin ser observada ni juzgada. Mientras Carmen enfrentaba esta encrucijada que cambiaría su vida para siempre, tú que estás siguiendo esta desgarradora historia de injusticia, suscríbete al canal para no perderte próximas historias de superación y lucha como esta. A la mañana siguiente, Carmen se despertó en el sofá desvencijado del pequeño apartamento de Pilar, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo dolorido como si hubiera estado cargando piedras durante días. El peso de la preocupación por su madre, la rabia por la injusticia sufrida durante años y el miedo a lo que vendría se mezclaban en su pecho como una tormenta devastadora. Pilar ya estaba despierta, preparando café en la minúscula cocina mientras tarareaba suavemente una canción ecuatoriana. A pesar de sus propias dificultades, la joven mantenía un espíritu inquebrantable que Carmen admiraba secretamente. «Buenos días, dormilona»,
saludó Pilar al verla incorporarse. Te preparé café como te gusta, bien fuerte. Hoy lo necesitarás. Carmen intentó sonreír, pero el gesto quedó a medio camino. Gracias por dejarme quedar anoche. No sabía dónde más ir. Mi casa es tu casa, respondió Pilar con sencillez, como si acoger a una amiga en apuros fuera lo más natural del mundo. ¿Has decidido qué harás hoy? Carmen tomó la taza de café que le ofrecía, sintiendo el calor reconfortante entre sus manos ásperas. Tengo que ir a trabajar, dijo finalmente. No puedo arriesgarme a perder el empleo ahora, cuando más necesito el dinero. Pilar la miró con incredulidad. ¿Después de cómo te trató? ¿Después de lo que descubriste en esa carpeta? Precisamente por eso, respondió Carmen, su voz adquiriendo un tono de determinación que sorprendió incluso a ella misma. Necesito copiar esos documentos. Son la única prueba que tengo de la explotación sistemática. Sin ellos, sería mi palabra contra la suya. Es peligroso, Carmen, advirtió Pilar, sentándose frente a ella con expresión preocupada. Si te descubre husmeando en sus cosas. No tengo alternativa, la interrumpió Carmen. Mi madre está siendo operada en este momento, confiando en que enviaré el dinero que no tengo. Mi hija cuenta conmigo. Necesito esas pruebas para poder exigir lo que me corresponde. Pilar suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su amiga. Al menos deja que llame a mi prima Emilia antes de que vayas. Ella puede darte asesoría legal, explicarte tus derechos, prepararte para lo que viene. Carmen miró el reloj de pared desgastado que colgaba torcido en la cocina de Pilar. Eran las 6:15 de la mañana. Todavía tenía tiempo antes de presentarse en las oficinas corporativas a las 7:30. De acuerdo, concedió. Pero tiene que ser rápido. Emilia resultó ser una mujer de unos 40 años, con una energía contagiosa y un conocimiento profundo de las leyes de inmigración y laborales españolas. Llegó al apartamento de Pilar en menos de 20 minutos, con una carpeta llena de documentos y un aire de eficiencia que inspiraba confianza. Pilar me ha contado por encima tu situación, dijo después de las presentaciones, yendo directamente al grano. 20 años trabajando sin contrato, promesas de regularización nunca cumplidas, explotación laboral sistemática y ahora un chantaje encubierto. ¿Es correcto? Carmen asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Escuchar su situación resumida de manera tan sucinta la hacía parecer aún más injusta, más cruda. Bien, lo primero que debes saber es que tienes derechos, independientemente de tu situación administrativa, explicó Emilia, sacando algunos folletos de su carpeta. La ley española protege a todos los trabajadores, tengan o no papeles. Lo que Santa María ha estado haciendo es ilegal desde múltiples ángulos. No pagar el salario mínimo, no cotizar a la seguridad social, no respetar los horarios máximos de trabajo y posiblemente incurrir en delitos de coacción y amenazas. Pero sin contrato, ¿cómo puedo probarlo?, preguntó Carmen, expresando la duda que la había paralizado durante años. Por eso son tan importantes esos documentos que mencionaste, respondió Emilia. Si realmente tiene registros detallados de lo que te ha pagado versus lo que debería haberte pagado según la ley, eso es una admisión de culpabilidad por escrito. Es oro puro en términos legales. ¿Y qué pasaría conmigo? ¿Me deportarían? La pregunta que Carmen había temido hacer durante años finalmente salió de sus labios. Emilia la miró directamente, sin endulzar la verdad, pero con compasión. Existe ese riesgo, sí. Pero también hay protecciones para víctimas de explotación laboral que colaboran con la justicia. Si denuncias y aportas pruebas contra un explotador, puedes solicitar un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. No es automático, pero con un buen abogado y pruebas sólidas, es una posibilidad real. Carmen absorbió la información, procesando las implicaciones. Había una luz al final del túnel, tenue pero real. No solo podría recuperar algo del dinero que le habían robado durante años, sino también obtener finalmente los papeles que don Javier había prometido y nunca entregado. ¿Y cuánto tiempo llevaría todo esto?, preguntó, pensando en la urgencia de la operación de su madre. La expresión de Emilia se volvió más seria. Los procesos legales son lentos, Carmen. Estamos hablando de meses, quizás más de un año, hasta una resolución completa. Para necesidades inmediatas como la operación de tu madre, tendríamos que buscar otras soluciones,
Préstamos sociales, ayudas de emergencia, recaudaciones solidarias. El teléfono de Carmen sonó en ese momento. Era un número de Bolivia. Con el corazón en un puño, contestó, poniendo el altavoz para que Pilar y Emilia también pudieran oír. «¿Mamá?» La voz de Lucía sonaba extrañamente calmada, casi resignada. «La abuela acaba de entrar a cirugía. Los médicos decidieron proceder, aunque aún no hemos pagado todo. Dicen que no podían esperar más». «¿Cómo han aceptado operar sin el pago completo?», preguntó Carmen, confundida pero esperanzada. «El director del hospital conocía a papá», explicó Lucía. «Cuando le conté nuestra situación, nos dio un plazo de 1 semana para completar el pago. Dice que es lo mínimo que puede hacer por la viuda de su amigo. Un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. 1 semana. 7 días para conseguir 5.000 euros. Imposible con su salario regular, pero quizás, con la información que tenía ahora, con la ayuda de Emilia y las pruebas que planeaba obtener, habría una oportunidad. «Estaremos bien, mi Cholita», dijo Carmen, con una confianza que comenzaba a sentir genuinamente. «Dile a los médicos que hagan todo lo necesario para salvar a la abuela. El dinero llegará a tiempo, te lo prometo». Al colgar, Carmen miró a Emilia y Pilar con determinación renovada. «Tengo que ir a trabajar ahora. Necesito esos documentos. Y necesito un abogado que pueda ayudarme a presentar una denuncia formal. Mi hermano Eduardo es abogado especializado en derechos laborales», respondió Emilia inmediatamente. «Te daré su número. Llámalo en cuanto tengas las pruebas en tu poder». Con un plan formándose en su mente, Carmen se dirigió como cada día a las oficinas corporativas. Esta vez, sin embargo, no iba como la empleada sumisa y asustada de siempre. Iba como una mujer con un propósito, dispuesta a recuperar no solo el dinero que le habían robado, sino también su dignidad. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, Carmen notó que sus manos ya no temblaban al pasar su tarjeta de acceso. La adrenalina había reemplazado al miedo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer y dónde buscar. El despacho de don Javier en las oficinas tenía la misma estructura que el de su casa. Un escritorio imponente con cajones a la derecha, donde guardaba los documentos más sensibles. Por suerte, don Javier nunca llegaba antes de las 8, y eran apenas las 7:30. Carmen tendría al menos 20 minutos para buscar y fotografiar los documentos que necesitaba. Se dirigió directamente al despacho, con el carrito de limpieza como coartada perfecta. Una vez dentro, cerró la puerta sin hacer ruido y se dirigió al escritorio. El primer cajón estaba cerrado con llave, el segundo también. El tercero, sin embargo, se abrió con facilidad. Carmen revolvió entre carpetas y documentos hasta que encontró lo que buscaba. Una carpeta azul etiquetada simplemente como personal. Dentro, tal como esperaba, estaban los registros detallados de todos los empleados irregulares de don Javier. Hojas de cálculo con nombres, nacionalidades, situación migratoria y, lo más importante, 2 columnas comparativas tituladas Pago legal y pago real, con la diferencia calculada mes a mes, año tras año. Con manos temblorosas pero decididas, Carmen sacó su teléfono móvil y comenzó a fotografiar cada página tras página de evidencia irrefutable de explotación sistemática. No solo la suya, sino la de al menos 12 personas más, todas inmigrantes en situación vulnerable. Estaba tan concentrada en su tarea que no oyó los pasos que se acercaban por el pasillo. No fue consciente de la presencia de otra persona hasta que la puerta se abrió de golpe. «¿Qué demonios estás haciendo?». La voz de don Javier, cargada de furia apenas contenida, la sobresaltó tanto que casi deja caer el teléfono. Instintivamente, Carmen intentó ocultar la carpeta, pero era demasiado tarde. Don Javier había visto exactamente lo que estaba haciendo. «Yo estaba limpiando su escritorio, don Javier», balbuceó Carmen, sabiendo que la excusa era ridícula, dado que la había sorprendido con documentos en las manos y el teléfono claramente en posición de tomar fotografías. Don Javier atravesó la habitación en 3 zancadas y le arrebató el teléfono de las manos. Miró la pantalla, donde aún se podía ver la última fotografía tomada. Una página con su propio nombre y cálculos detallados de cuánto había ahorrado a costa de su trabajo durante años. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». La voz de don Javier había descendido a un susurro peligroso.
Su rostro, normalmente controlado y compuesto, estaba ahora deformado por la rabia. ¿Crees que puedes robar información confidencial de mi despacho y salirte con la tuya? Carmen dio un paso atrás, consciente de que estaba acorralada entre el escritorio y don Javier. El miedo amenazaba con paralizarla, pero la imagen de su madre en el quirófano, de Lucía esperando desesperadamente el dinero para la operación, le dio la fuerza para responder. «No es robo mirar lo que me concierne directamente», respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Esos documentos prueban que usted me ha estado robando durante 20 años, que ha estado explotando a personas vulnerables sistemáticamente». Don Javier la miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad, como si no pudiera concebir que esta mujer, a quien había tratado como poco más que un mueble durante 2 décadas, se atreviera a enfrentarlo. «¿Crees que alguien va a creer a una inmigrante ilegal sobre mí?». Su tono era ahora de burla desdeñosa. «¿Sobre Javier Santamaría, consejero del Ministerio de Economía, amigo personal del alcalde? Estás completamente loca». «Tal vez antes no me habrían creído», respondió Carmen, señalando el teléfono que él aún sostenía. «Pero con esas fotos, con esos documentos escritos de su puño y letra, es su palabra contra la evidencia». La expresión de don Javier cambió sutilmente. Un destello de preocupación atravesó sus ojos, rápidamente reemplazado por una determinación fría. Miró el teléfono, luego a Carmen, calculando sus opciones. «Dame tu contraseña», exigió, sosteniendo el teléfono frente a ella. «Voy a borrar estas fotos y olvidaremos este incidente. Podrás conservar tu trabajo, seguiré pagándote como hasta ahora. Incluso podría considerar un pequeño aumento». Carmen negó lentamente con la cabeza. «No, ya envié las fotos por correo electrónico a varias personas. Borrarlas de mi teléfono no serviría de nada». Era una mentira, por supuesto. No había tenido tiempo de enviar nada, pero la duda en el rostro de don Javier le dijo que había acertado con su farol. «Estás cometiendo un grave error». La amenaza en su voz era apenas velada. «Puedo hacer que te deporten mañana mismo. Un par de llamadas y estarás en un avión de vuelta a Bolivia antes de que puedas parpadear». «Hágalo», respondió Carmen, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Y explicaré a las autoridades exactamente por qué me está denunciando justo ahora, después de 20 años tolerando mi situación irregular. Les mostraré las pruebas de explotación laboral, de cómo ha estado pagando una fracción del salario mínimo a personas desesperadas». Estaban en un punto muerto, y ambos lo sabían. Un duelo de voluntades donde, por primera vez en 20 años, Carmen no se sentía en desventaja absoluta. Tenía algo que don Javier quería. Necesitaba recuperar evidencia de sus actividades ilegales. Finalmente, don Javier pareció tomar una decisión. Su rostro se relajó en una máscara de falsa cordialidad, ese gesto que Carmen conocía tan bien después de años viendo cómo lo usaba con personas a quienes despreciaba pero necesitaba. «Vamos a calmarnos los dos», dijo, cambiando completamente de tono. «Nos conocemos desde hace muchos años, Carmen. Siempre has sido una trabajadora leal. Entiendo que estás pasando por un momento difícil con la enfermedad de tu madre. Quizás reaccioné exageradamente». Carmen lo observó con cautela, desconfiando completamente de este repentino cambio de actitud. Don Javier era conocido por su habilidad para manipular, para hacer que las personas bajaran la guardia justo antes de atacar. «Te propongo un trato», continuó él, con un tono casi amistoso. «Olvidemos este desafortunado incidente. Te daré los 5.000 euros que necesitas para la operación de tu madre, como un adelanto sobre tu salario. Incluso podríamos finalmente comenzar los trámites para regularizar tu situación, como habíamos hablado tantas veces». La tentación era fuerte. 5.000 euros resolverían el problema inmediato de su madre. Los papeles significarían el fin de 2 décadas viviendo en las sombras, con miedo constante. Pero Carmen había aprendido la lección más dura sobre las promesas de don Javier. «¿Y a cambio?», preguntó, sabiendo que habría un precio. «A cambio, me entregas tu teléfono con todas las fotos y me dices a quién se las has enviado para que pueda recuperarlas también», respondió él, sin molestarse en ocultar sus verdaderas intenciones. «Y por supuesto,
Firmarás un documento confirmando que siempre has recibido un trato justo y el salario acordado. Carmen casi rió ante lo predecible de la propuesta. 20 años de promesas incumplidas deberían haber enseñado a don Javier que ella no era tan ingenua. No, respondió simplemente. Quiero mi teléfono de vuelta y quiero los 180.000 euros que me debe por 20 años de trabajo mal pagado, nada menos. La máscara de cordialidad de don Javier se rompió instantáneamente. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia apenas contenida. Has cometido el peor error de tu vida, siseó, acercándose tanto que Carmen pudo sentir su aliento en la cara. Te destruiré. Haré que nunca más encuentres trabajo en España. Me aseguraré de que te deporten y no puedas volver a pisar Europa jamás. Carmen resistió el impulso de retroceder. Mi teléfono, por favor. Extendió la mano, manteniendo la mirada fija en los ojos de don Javier, negándose a mostrar el miedo que sentía burbujear en su interior. Durante un momento tenso, pareció que don Javier podría hacer algo verdaderamente imprudente. Sus nudillos estaban blancos de apretar el teléfono, y una vena palpitaba visiblemente en su sien. Pero finalmente, quizás recordando dónde estaban o calculando que aún podría resolver la situación de otra manera, le devolvió el teléfono con un gesto brusco. Fuera de mi despacho. Estás despedida. No quiero volver a verte en este edificio ni en mi casa. Carmen tomó su teléfono, lo guardó cuidadosamente en el bolsillo de su uniforme y caminó hacia la puerta con toda la dignidad que pudo reunir. Antes de salir, se volvió una última vez hacia el hombre que había dominado su vida durante 20 años. Esto no ha terminado, don Javier. Voy a recuperar lo que me debe, no solo por mí, sino por todos a quienes ha explotado. Salió del despacho con paso firme, consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás, pero tampoco quería retroceder. Por primera vez en 2 décadas, sentía que había recuperado algo de control sobre su propia vida, aunque el camino que tenía por delante estuviera lleno de incertidumbre y peligros. Carmen salió del edificio corporativo sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Miedo por lo que acababa de suceder, pero también una extraña sensación de liberación. La adrenalina que había mantenido su cuerpo en tensión durante la confrontación comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un temblor en sus manos y una opresión en el pecho. En cuanto estuvo en la calle, llamó a Pilar. Don Javier me descubrió fotografiando los documentos. Explicó con voz entrecortada. Me ha despedido. Tengo miedo de lo que pueda hacer ahora. Ven inmediatamente al apartamento, respondió Pilar, la preocupación evidente en su voz. Llamaré a Emilia para que venga también. Necesitamos actuar rápido. Carmen tomó el metro hacia Lavapiés, mirando constantemente por encima del hombro, temiendo ver a alguno de los guardias de seguridad de don Javier siguiéndola, o peor aún, a la policía. La paranoia, compañera constante de quienes viven sin papeles, se intensificaba ahora que había desafiado abiertamente a un hombre poderoso. Al llegar al pequeño apartamento de Pilar, encontró a Emilia ya esperándola, junto con un hombre de unos 40 años que le fue presentado como Eduardo, el hermano abogado. A diferencia de Emilia, con su energía desbordante, Eduardo tenía un aire más sereno y metódico, con gafas de montura gruesa y una expresión que inspiraba confianza inmediata. Cuéntanos exactamente lo que pasó, pidió Eduardo después de las presentaciones, sacando una libreta para tomar notas. Carmen relató detalladamente la confrontación con don Javier, la amenaza de deportación, el intento de chantaje con los 5.000 euros a cambio de silencio y finalmente su despido. Mientras hablaba, Eduardo asentía ocasionalmente, tomando notas con expresión concentrada. Lo primero es asegurar las pruebas, dijo cuando Carmen terminó su relato. ¿Pudiste tomar suficientes fotografías antes de que te descubriera? Carmen revisó su teléfono, mostrándole las imágenes. Había logrado fotografiar unas 20 páginas de documentos, incluyendo los registros detallados de los pagos a ella y a otros empleados, junto con las notas manuscritas de don Javier sobre los puntos débiles de cada uno. Esto es excelente, comentó Eduardo después de revisar las fotos. Evidencia clara de explotación laboral sistemática. Javier Santamaría ha cometido un error garrafal al mantener registros tan detallados de sus propias actividades ilegales. ¿Qué podemos hacer ahora?
preguntó Carmen, con la urgencia de quien siente que el tiempo se agota. Mi madre está siendo operada en este momento, confiando en que enviaré el dinero que no tengo. Y ahora he perdido mi única fuente de ingresos. Eduardo intercambió una mirada con su hermana Emilia antes de responder. Tenemos que actuar en varios frentes simultáneamente, explicó. Para la necesidad inmediata de los 5. 0 euros, Emilia puede ayudarte a solicitar una ayuda de emergencia de la ONG donde trabaja, aunque no cubrirá todo. Para el resto, podríamos organizar una colecta solidaria entre las asociaciones de inmigrantes. En cuanto a la situación legal, continuó, adoptando un tono más profesional, debemos presentar inmediatamente una denuncia por explotación laboral con estas fotografías como evidencia principal. Simultáneamente, solicitaremos un permiso de residencia por colaboración con la justicia y circunstancias excepcionales. ¿Y si don Javier cumple su amenaza? La voz de Carmen tembló ligeramente. Dijo que me haría deportar. Anticiparemos ese movimiento, respondió Eduardo con calma. Presentaremos hoy mismo una solicitud de medidas cautelares para evitar cualquier intento de deportación mientras se investiga la denuncia por explotación laboral. La ley protege a las víctimas que colaboran con la justicia, incluso si están en situación irregular. ¿Y mi trabajo? Sin ingresos, no puedo sobrevivir aquí, mucho menos enviar dinero a Bolivia. Para eso también hay soluciones temporales, intervino Emilia. Nuestra organización tiene un programa de apoyo a víctimas de explotación laboral. Podemos ofrecerte alojamiento temporal en uno de nuestros pisos de acogida y una pequeña ayuda económica mientras se resuelve tu situación. No es mucho, pero te permitirá cubrir las necesidades básicas. Carmen asintió, absorbiendo toda esta información. Era abrumador, pero por primera vez en años sentía que tenía aliados reales, personas que entendían su situación y estaban dispuestas a ayudarla no desde la caridad condescendiente, sino desde el reconocimiento de sus derechos. Hay algo más que debes saber, añadió Eduardo, con expresión grave. Conociendo a hombres como Santa María, es probable que intente desacreditarte. Puede inventar acusaciones, como robo o amenazas. Incluso podría intentar acciones más agresivas, como enviar a alguien a intimidarte. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó Carmen, sintiendo que el miedo regresaba. No estarás sola, aseguró Pilar, tomando su mano. Te quedarás aquí conmigo hasta que podamos trasladarte al piso de acogida, y siempre estarás acompañada cuando salgas. Y lo más importante, añadió Eduardo, documentaremos absolutamente todo. Cada amenaza, cada intento de contacto, cada movimiento sospechoso. Todo suma a nuestro caso contra él. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Eduardo presentó formalmente la denuncia por explotación laboral ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, aportando como prueba las fotografías de los documentos de don Javier. Simultáneamente, solicitó medidas cautelares para proteger a Carmen de cualquier intento de deportación. Emilia, por su parte, movilizó a la ONG donde trabajaba para proporcionar asistencia inmediata. Lograron reunir 2.000 euros como ayuda de emergencia, que Carmen envió inmediatamente a Lucía para comenzar a pagar la operación de su madre. Para los 3.000 euros restantes, organizaron una colecta solidaria entre varias asociaciones de inmigrantes latinoamericanos, explicando la situación sin revelar detalles que pudieran comprometer el caso legal. La respuesta fue abrumadora. Personas que apenas tenían para sí mismas contribuyeron con lo que pudieron. 5 euros aquí, 10 allá, algunas historias similares compartidas con lágrimas y abrazos solidarios. En menos de una semana, lograron reunir los 3.000 euros restantes. Cuando Carmen envió el dinero completo a Bolivia, Lucía lloró de alegría y alivio por teléfono. La abuela salió bien de la operación, mamá. Los médicos dicen que se recuperará completamente. No sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada, mi cholita, respondió Carmen, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Es mi deber como madre y como hija. Lo único que lamento es no poder estar allí con ustedes. Pero la calma duró poco. 3 días después de presentar la denuncia, mientras Carmen se preparaba para trasladarse al piso de acogida ofrecido por la ONG de Emilia,
recibió una llamada de un número desconocido. «¿Carmen Mendoza?», preguntó una voz masculina que no reconoció. «Sí, ¿quién habla?», respondió con cautela. «Soy el inspector Ramírez, de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional», anunció la voz con tono oficial. «Tenemos una orden para verificar su situación migratoria. Necesito que se presente inmediatamente en la comisaría de Usera». El corazón de Carmen se detuvo por un instante. Era exactamente lo que Eduardo había advertido. Don Javier estaba cumpliendo su amenaza de denunciarla a inmigración. «Inspector, estoy en proceso de denuncia por explotación laboral», respondió Carmen, recordando exactamente lo que Eduardo le había indicado decir en caso de que esto ocurriera. «Mi abogado es Eduardo Martínez y el número de expediente es el 4788-9B. Por ley, no pueden deportarme mientras se investiga este caso». Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si el inspector no esperara esta respuesta. «Aún así, debe presentarse para verificar esta información», insistió, aunque con menos seguridad que antes. «Por supuesto», respondió Carmen. «Estaré allí con mi abogado en 1 hora». Inmediatamente después de colgar, Carmen llamó a Eduardo, quien confirmó sus sospechas. Don Javier había presentado una denuncia formal contra ella por estancia irregular, añadiendo falsas acusaciones de robo en su domicilio. «Es exactamente lo que esperábamos», dijo Eduardo con calma profesional. «Ya tengo preparados todos los documentos para demostrar que estás colaborando en una investigación por explotación laboral. Nos vemos en la comisaría en 45 minutos». La visita a la comisaría fue tensa, pero menos dramática de lo que Carmen había temido. Eduardo presentó toda la documentación necesaria, explicando la situación con una confianza y profesionalismo que impresionaron incluso a los agentes más escépticos. «Mi cliente es víctima y testigo clave en una investigación por explotación laboral contra Javier Santamaría», explicó Eduardo al inspector Ramírez. «La denuncia presentada contra ella es claramente una represalia por haber revelado actividades ilegales. Tenemos solicitud de medidas cautelares en trámite que impiden cualquier acción de deportación mientras se investiga el caso». El inspector revisó los documentos con detenimiento, consultó con sus superiores por teléfono y finalmente asintió a regañadientes. «La información parece estar en orden. No procederemos con ninguna acción de deportación por el momento, pero debe mantenerse localizable y presentarse cuando sea requerida». Al salir de la comisaría, Carmen respiró profundamente por primera vez en horas. Había superado el primer obstáculo, pero sabía que don Javier no se detendría ahí. «¿Qué crees que intentará ahora?», preguntó a Eduardo mientras caminaban hacia el metro. «Probablemente escalará las acusaciones», respondió él pensativo. «Podría intentar inventar cargos más serios o presionar a otras personas para que testifiquen contra ti. También podría intentar bloquear tus posibilidades de encontrar otro trabajo utilizando sus contactos. ¿Cómo puedo defenderme contra eso?». «Con la verdad, Carmen», respondió Eduardo con sencillez. «Y con la ayuda de otras personas que, como tú, han sido víctimas de sus abusos. No eres la única, y juntos tenéis más fuerza». Esas palabras resultarían proféticas. Al día siguiente, Pilar recibió una llamada de otra compañera de trabajo. Don Javier había convocado una reunión con todo el personal irregular de sus empresas. Les había advertido que Carmen era una extorsionadora que intentaba sacarle dinero con acusaciones falsas y que cualquiera que tuviera contacto con ella sería considerado cómplice y despedido inmediatamente. «Está asustado», comentó Eduardo cuando se enteró. «Está intentando aislar a Carmen, evitar que otros empleados se unan a la denuncia. Es una táctica común de los explotadores, dividir para vencer». Pero la estrategia de don Javier tuvo un efecto inesperado. Lejos de aislar a Carmen, sus amenazas explícitas hicieron que algunos empleados comenzaran a cuestionar abiertamente su situación. Si don Javier estaba tan preocupado por lo que Carmen pudiera revelar, ¿no significaba eso que había algo de verdad en sus acusaciones? Poco a poco, con extrema cautela, algunos compañeros comenzaron a contactar con Carmen a través de Pilar. Primero fue María, una peruana que llevaba 7 años limpiando en las oficinas. Luego Jorge, un colombiano que trabajaba como jardinero en la mansión de La Moraleja. Después Rosa, una paraguaya que había sido despedida sin explicación ni indemnización cuando enfermó.
Cada uno tenía su propia historia de explotación, de promesas incumplidas, de miedo y vulnerabilidad aprovechados sistemáticamente, y cada uno, a su manera, estaba harto de vivir así.